Esto es DW Noticias desde Berlín. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos lo intenta de nuevo. Anthony Blinken viaja a Medio Oriente para impulsar un cese el fuego en Gaza y el Líbano. Su viaje llega en momentos cruciales para la política estadounidense, a las puertas de las elecciones y en medio de algunas de las jornadas más sangrientas en la guerra que Israel libra contra Hamás y Hezbollah. Estos son nuestros titulares. Blinken se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su 11º viaje a Medio Oriente desde los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Las expectativas de éxito se mantienen bajas. Y además, en Cuba se quedan sin luz. Los habitantes de la isla se lanzan a las calles exigiendo que se restablezca el servicio eléctrico tras días de constantes apagones en varias partes del país. El presidente pide paciencia mientras amenaza con castigar a los manifestantes. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken reafirmó el llamado de Washington a que Israel permita la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como parte de su gira para impulsar un alto el fuego en Medio Oriente. Ambos abordaron también la guerra que Israel libra contra Hezbollah en el Líbano. Familiares y defensores de los rehenes aún retenidos por Hamás en Gaza se manifestaron en las afueras del hotel en el que Blinken posteriormente se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Es el 11º viaje de Blinken a la región desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta a los atentados terroristas que la milicia islamista Hamás, considerada terrorista por varios países, perpetró el 7 de octubre de 2023. El doctor Luciano Zácara es profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Nos acompaña a esta hora desde Doha. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Zácara. Y quisiera comenzar preguntándole qué valoración hace usted del momento en el que ocurren estos dos viajes de altos representantes de la diplomacia estadounidense que hemos visto en estos días y del alcance que puedan tener para una desescalada de la violencia en la región. Bueno, es difícil de predecir si van a tener algún efecto en la desescalada, pero bueno, es un momento muy particular. Es el último viaje de Blinken, el 11º que hace desde que empezó la guerra. Los otros no han sido muy exitosos en lo que ha intentado, que es evitar la escalada de la guerra y conseguir que haya un acuerdo de paz o por lo menos una tregua temporal en Gaza y la liberación, a cambio de la liberación de los rehenes. Ninguna de esas cosas se ha concretado. Pero ahora, mucho más que antes, esta extensión del conflicto que ya ha pasado, no es que se está tratando de prevenir, sino que se está tratando de que se paralice, ha forzado a Blinken y a otros oficiales de Estados Unidos a hacer una operación conjunta para tratar de demostrar a Israel que hay una preocupación seria por parte de la administración de Biden para frenar esta escalada que, como bien han comentado los reporteros sobre el terreno, está más activa que nunca. Difícil de prever que pueda tener un impacto positivo, considerando que es el último viaje y que ya el próximo viaje seguramente será del próximo secretario de Estado, que será de la administración de Kamala Harris o de Trump. Blinken reiteraba en las conversaciones, según los reportes, que la muerte de Sinwar puede verse como una oportunidad. ¿De dónde cree que proviene esta perspectiva y en qué sentido podría ser un criterio para que se acabe la guerra? Bueno, en principio Sinwar fue el que Israel ha designado como el que organizó el ataque del 7 de octubre. Por lo tanto, sí, la idea de Estados Unidos es que, bueno, Israel ya tuvo suficiente con lo que ha hecho y ha eliminado a los principales líderes de los grupos que los están atacando, que son Hamás y Hezbollah, Nasrallah, Haniyeh y Sinwar, que fue el que orquestó y que organizó este ataque del 7 de octubre, que Israel se podría dar por satisfecho con la retaliación de la represalia de lo que fue el ataque del 7 de octubre y que por ahí, ya teniendo una posición de poder, demostrando que ha podido eliminar a los jefes que han organizado este ataque y haber hecho un daño considerable tanto a Hamás como a Hezbollah, podría estar en una posición de poder para decir, bueno, ahora sí podemos negociar. Si eso es verdad o no, pues lo veremos. Todavía hay operativos de Hamás que todavía están combatiendo.
y sobre todo de Hezbollah, que todavía están activos. Israel no creo que pare, o que no creo que se sienta a firmar una paz con Hamas mientras todavía sigue el operativo en Hezbollah, tratando de reducir la capacidad militar del grupo. Muchísimo de lo que está en juego para la región del Medio Oriente eran las apreciaciones de Luciano Zácara. Muchísimas gracias, señor Zácara. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Hasta la próxima. El Parlamento Europeo debatió este martes en la ciudad francesa de Estrasburgo la situación en el Líbano y la necesidad de un alto el fuego para garantizar la seguridad de las fuerzas de paz de la ONU. Los cascos azules de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano han sido un frecuente blanco del ejército israelí en su ofensiva contra la organización Hezbollah, cuyo brazo armado es catalogado como terrorista precisamente por la Unión Europea. En el siguiente reportaje veremos más de cerca la labor de la misión de la ONU y su importancia para la seguridad en Medio Oriente. Israel bombardea objetivos de la milicia Hezbollah, pero en el sur del Líbano, una zona densamente poblada, es difícil realizar ataques precisos. Además de milicianos y civiles, aquí hay más de 10.000 cascos azules. Su cuartel general ha sido atacado y sus representantes aseguran que las fuerzas israelíes destruyeron una torre de observación. Se trata de un incidente grave. La FINUL reitera que debe garantizarse la seguridad del personal y de los bienes de Naciones Unidas, que en todo momento debe respetarse la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas. Los puestos de avanzada y centros de mando de la FINUL se extienden por el sur del país a lo largo del río Litani. Su zona de operaciones incluye además parte de la frontera con Siria. La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano, conocida como FINUL en español, fue creada en 1978 durante la Guerra Civil, cuando milicianos palestinos luchaban contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. La misión de paz debía ser temporal y ayudar al gobierno libanés a restablecer el orden. Pero la FINUL ha estado allí desde entonces. Posteriormente, su mandato se amplió para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la población, así como para vigilar la frontera con Israel y mantener alejados a grupos armados. Pero el ascenso de Hezbollah ha vuelto todo mucho más complicado. Se supone que las fuerzas de paz en el sur del Líbano deben garantizar la aplicación de las resoluciones de la ONU y mantener constante comunicación con el Líbano e Israel para reducir la tensión en la frontera. Sin embargo, es evidente que durante más de un año no han logrado restablecer la calma en la frontera. La incursión terrestre de Israel en el sur del Líbano y los feroces enfrentamientos con Hezbollah están poniendo en gran riesgo al personal de la FINUL y poniendo en peligro su misión. Por ahora, Naciones Unidas tiene la intención de mantener la misión de paz en el Líbano, pero si la guerra se intensifica, eso podría volverse inviable. Las fuerzas de defensa de Israel, entre tanto, afirman haber matado al posible sucesor de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, en un ataque el 4 de octubre pasado. Se trata de Hashem Sefieddin, oficial de alto rango de Hezbollah, quien habría fallecido en un ataque aéreo en Beirut. Hezbollah lanzó, entre tanto, un ataque con drones contra una base militar al sur de Haifa, la principal ciudad del norte de Israel. Antes de este programa hablé con el periodista Joan Cabasés en Beirut y le pregunté si la violencia estaba intensificándose como suele ocurrir al margen de conversaciones de cese el fuego. Sí, la violencia no deja de crecer y todo ello ocurre mientras aquí en Oriente Medio se percibe como un alto el fuego no es algo que vaya a ocurrir pronto. De hecho, aquí la gente se siente tremendamente vulnerable porque los ataques israelíes empiezan a caer en prácticamente cualquier sitio y muchas veces sin avisos previos. De hecho, como ejemplo, durante el día de hoy, solo en el lunes, hubo 63 víctimas mortales en Líbano a raíz de los ataques israelíes. En uno de estos ataques, Israel bombardeó las inmediaciones del mayor hospital público en Beirut, matando 18 personas, hiriendo a otras 57. Y durante el día de hoy, Israel también ha bombardeado edificios residenciales, en algunos casos de más de 10 pisos, derribándolos al momento. En este caso, Israel sí que había lanzado avisos pocos minutos antes para evacuar a los residentes, pero a esta hora Israel todavía no ha identificado un objetivo militar que justifique estos bombardeos. A pesar de todos estos ataques, hay que recordar que Hezbollah continúa siendo capaz
de lanzar cohetes contra Israel, algo que la milicia expresa públicamente que espera que le dé algo de fortaleza en una hipotética negociación por un alto el fuego en la cual evidentemente ahora Israel tendría una posición de poder. Pasamos ahora a la economía. Como ven, ya está con nosotros Rosa Casals. Y Rosa, vamos a osar una mirada al futuro de la economía global. Podríamos decirlo, sí. Pendientes de las reuniones esta semana del FMI y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional mantiene sus previsiones de crecimiento de la economía global en el 3,2% para este año y reduce 0,1 las de 2025. Pronósticos prudentes, dice, porque la situación puede ir a peor. Pese a elogiar a los bancos centrales por controlar la inflación sin llevar a los países a la recesión, el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, advierte que la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio han desatado un aumento de las políticas proteccionistas y perturbaciones en el comercio que podrían empeorar el crecimiento global. Otra de las preocupaciones es la excesiva deuda, que afecta sobre todo a los países en desarrollo. Y nuestra compañera en Nueva York está siguiendo con detenimiento estas reuniones del FMI. Tiene más detalles sobre los datos y cifras proporcionados por el organismo. Ana, decíamos que el economista jefe del fondo ha verificado que la lucha contra la inflación está en su recta final, pero que hay tareas por hacer en un futuro con un crecimiento económico bajo. ¿Cuáles son esas tareas? Pues hay 3 tareas, de las 3 que hay por delante, una ya está en marcha, es el cambio de la política monetaria con las rebajas de la tasa de interés, ya que se ha ido ganando el pulso a la inflación, gracias en muy buena medida al fin de los shocks que trajo la pandemia, al aumento de la mano de obra vía inmigración y, por supuesto, las subidas de tasas de interés por parte de los bancos centrales. Gourinchas dice, no obstante, que hay que mantener la vigilancia y recuerda que la inflación en los servicios aún es elevada y que también sigue siendo elevada en países de bajos ingresos y algunos emergentes. La segunda tarea es fiscal. Es necesario recomponer los colchones fiscales que se han utilizado en la última crisis y reducir la deuda. En este sentido, el Fondo Monetario dice que ni Estados Unidos ni China va camino de hacerlo y dice que cualquier ajuste tiene que ser ya inmediato porque si vienen con urgencia puede suponer un revés económico. La tercera tarea es poner en marcha reformas que permitan un mejor y mayor crecimiento y a nivel global y una mejora de la productividad, algo que evitaría tener un crecimiento como el actual, que dice que es decepcionante. Ana, Gourinchas también ha alertado de la ola de proteccionismo y en especial de aranceles comerciales. ¿Cuál es el análisis que hace? Sí, el proteccionismo es un riesgo para el crecimiento económico. Gourinchas concede que hay algunas medidas para proteger a trabajadores e industrias nacionales que tienen un resultado a corto plazo, pero explica que más allá de la inmediatez no proporcionan ni crecimiento ni mejoras en los estándares de vida que se están persiguiendo. El FMI está estimando que la economía global crecerá a un ritmo del 3,2% tanto este año como el siguiente. Pero si los aranceles caen sobre una parte significativa del comercio internacional, en el año 2025 se eliminará un 0,8% de este crecimiento y en el año 2026 un 1,3%. Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, está proponiendo un aumento lineal de los aranceles a todas las importaciones a Estados Unidos y mayor a las importaciones que vienen de China. Y es un programa económico que no gusta entre los economistas de Estados Unidos, ni siquiera entre los más conservadores y quienes apoyan al presidente. El FMI considera que Estados Unidos sería el país más afectado en su crecimiento y alerta que la incertidumbre sobre este punto es ya negativo permanentemente. Ana Nieto, muchísimas gracias por este completo análisis. Y noticias positivas con matices para América Latina y el Caribe, que según el FMI crecería 0,3 más de lo previsto en julio. Pero el crecimiento económico en la región baja del 2,2% en 2023 a 2,1% este año. Y aunque la inflación será alta, por encima del 16%, los economistas esperan que caiga casi a la mitad en 2025. Durante la presentación de los nuevos datos, el economista jefe del organismo ha hablado en términos positivos sobre la evolución de la inflación en Argentina. Y por otra parte, Europa sigue atrapada en la dinámica de un crecimiento débil. De esto hablamos ahora con nuestro compañero José David Navarro, que nos espera ya en la Bolsa de Frankfurt. José, muy buenas tardes. Cuéntanos en cuánto se han corregido a la baja los pronósticos para Europa y qué dice el fondo sobre las divergencias que hay dentro del bloque del euro.
Hola Rosa, ¿qué tal? Sí, se han corregido la baja tanto para el 2024 como para el 2025. Ahora el fondo dice que la eurozona crecerá en torno a un 0,8% en este 2024, lo cual es una décima menos que lo previsto en el último informe, el de julio. Efectivamente, esto pone, Rosa, en evidencia, ¿no?, que la eurozona, que el bloque del euro se ha visto mucho más golpeado en el acumulado por la pandemia, por la crisis inflacionaria que, por ejemplo, Estados Unidos. Y el factor diferencial para entender las grandes diferencias que hay dentro del bloque del euro está, según el fondo, en el sector industrial. Así se explicaría que Alemania o Italia registren unos crecimientos de sus economías tan débiles frente a países como España. Precisamente para España, Rosa, el Fondo Monetario Internacional actualiza al alza en medio punto los pronósticos hasta un 2,9%. Eso es 2 puntos porcentuales por encima de la media de la eurozona, gracias al turismo, al impacto de los fondos europeos y también al consumo interno. Y es un gran contraste, por ejemplo, con Alemania, que, Rosa, crecería nula, es decir, se estancaría en este 2024 con una variación del 0% en la evolución del PIB para el 2024. Noticias positivas para España. Con eso nos quedamos. Gracias, José, por analizar para nosotros estos datos. Este martes arrancó en la ciudad rusa de Kazán la reunión de los BRICS, el grupo de las mayores economías emergentes del planeta. Rusia espera que la cumbre le sirva para romper el aislamiento al que la someten las potencias occidentales tras el inicio de la guerra en Ucrania. Más de 20 líderes mundiales se dan cita en la ciudad ubicada en el suroeste del país. El presidente ruso Vladimir Putin aboga por implementar un sistema de transferencias financieras independiente que sirva de alternativa a la red internacional SWIFT. Desde 2022, los bancos rusos están excluidos de este sistema internacional de pagos. Con su ampliación a 9 países, la alianza representa ahora casi la mitad de la población mundial y un tercio de la producción económica y busca posicionarse como contrapeso a Occidente. Y con grandes expectativas se llegó a Rusia también el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien desde hace meses intenta que su país se convierta en un miembro activo de los BRICS. Especialmente las nuevas inversiones petroleras son de gran interés para el gobierno de Maduro, ya que la República Bolivariana cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero una maltrecha infraestructura. Se espera que el miércoles Maduro se dirija a los Estados miembros y posiblemente se reúna con su homólogo ruso Vladimir Putin, quien le expresó su apoyo tras ser proclamado reelecto entre denuncias de fraude desde la oposición. Y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió este martes que si la Unión Europea no retira a su país de la lista de paraísos fiscales, las empresas del bloque no podrán participar en las licitaciones internacionales en el país centroamericano. Así lo afirmó en una entrevista con medios desde París, en donde el lunes el presidente francés Emmanuel Macron le prometió una salida rápida de Panamá de esa lista negra en la que se encuentran, entre otros, Fiyi, Guam, Palaos, Rusia y Trinidad y Tobago. La principal licitación que está en juego es una vía ferroviaria de unos 400 kilómetros por un monto estimado superior a los 4.000 millones de dólares. Mulino, que dio plazo a la Unión Europea hasta mediados de 2025, insistió en la defensa de la reputación internacional de su país, gravemente afectada por el escándalo de las sociedades extraterritoriales, conocido como Papeles de Panamá de 2016. Yo no voy a cambiar de posición, y lo dije ayer y lo seguiré diciendo. Se lo dije a los parlamentarios en el día de hoy. Si seguimos en esa lista, Panamá no permitirá que ningún país que nos mantenga en lista participe en los proyectos o en las licitaciones internacionales que tenemos a partir del próximo año. Tan sencillo como eso. Javier, seguimos con más noticias de política, también de la región, ¿no? Efectivamente, vamos a fijarnos en la situación que vive Cuba, que es grave. Los apagones y los daños del reciente ciclón Oscar hacen que la vida diaria en Cuba se vuelva insoportable. La población busca formas de sobrevivir por su cuenta mientras crece el descontento social ante la incapacidad del gobierno de solucionar la crisis. Las autoridades estatales temen que se repitan los disturbios a gran escala que se produjeron en 2020 y 2021, en aquel entonces desatados por una situación incluso menos grave que la actual. En La Habana, estos cubanos desafían la prohibición estatal y salen a protestar en la oscuridad tras 3 días casi sin electricidad por el colapso del sistema energético. El descontento popular crece por la falta de respuestas a la crisis.
hay zonas como usted ve que hay corriente para allá, hay corriente para allá, y aquí en estos momentos ni una hora de corriente han puesto. Que llevamos 4 días sin corriente, la comida está a perder, los niños pasando trabajo, no tenemos agua fría, no tenemos nada. La policía vigila las protestas callejeras. En una locución televisada, el presidente Díaz-Canel advirtió que se castigará cualquier intento de desestabilizar el país y aseguró que tienen el problema bajo control. Hay que decir que hay un avance notable en estos momentos. Hay más de un 36% del servicio restablecido, funcionando con estabilidad en estos momentos, y se siguen dando pasos, y en las próximas horas se incrementarán los niveles de servicio a la población. Ya en la ciudad de La Habana tenemos más de un 90%. El gran apagón comenzó el jueves y se agravó con la llegada del huracán Oscar, que azotó la isla el domingo y dejó 6 muertos y más daños al sistema eléctrico nacional. Los cubanos han sufrido semanas de constantes apagones antes de este colapso total. El país apenas puede mantener sus obsoletas plantas generadoras en medio de una profunda crisis económica. Las autoridades atribuyen la situación a las sanciones estadounidenses y las dificultades económicas. El reciente apagón también ha afectado gravemente a un pilar de la economía cubana, el turismo. Pues lógicamente veníamos de vacaciones, disfrutar, conocer y mal, nos fue mal. Pero nada se compara a las penurias que pasan los cubanos día tras día. Cientos de miles han emigrado en los últimos 2 años debido a la crisis. Los residentes de Acapulco sintieron la fuerza de la naturaleza de forma inesperada en octubre de 2023, cuando el huracán Otis experimentó una intensificación rápida y se convirtió en el mayor ciclón tropical en haber tocado la costa pacífica mexicana. Los destrozos siguen marcando la vida de los habitantes hasta el día de hoy. Un nuevo plan del gobierno de Claudia Sheinbaum intenta impulsar la reconstrucción de uno de los más importantes focos turísticos del país. Caos y destrucción. Así quedó Acapulco tras el brutal golpe del huracán Otis hace ahora un año. La ciudad mexicana fue tomada por sorpresa cuando una débil tormenta tropical en el Pacífico se convirtió repentinamente en una poderosa tormenta de categoría 5. Los residentes de Acapulco siguen luchando por volver a la normalidad. El impacto creo que todavía lo seguimos viviendo, no hemos superado, tanto económicamente como psicológicamente nos impactó bastante. Acapulco, como todo el mundo sabe, pues fue en su mayoría devastado. Todo el mundo tuvo pérdidas. Los feroces vientos de Otis alcanzaron casi 270 kilómetros por hora y arrasaron casas, rascacielos y hoteles. Decenas de personas perdieron la vida. En aquel momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de recuperación de 3.400 millones de dólares, solo una fracción de los casi 16.000 millones de dólares en daños totales estimados por grupos empresariales. Hoy día, la actual presidenta Claudia Sheinbaum prometió un nuevo plan de reconstrucción para la ciudad. Fuimos a Acapulco y ahí se planteó cuál era el programa de rescate, atención para reactivar toda la actividad económica en Acapulco. Desasolve de los ríos y algunos bordos que son indispensables para evitar que vuelva a haber afectaciones frente a una lluvia fuerte. Hay presencia de Guardia Nacional y un programa especial que estamos desarrollando también para Acapulco. Desde el paso de Otis, el estado de Guerrero, uno de los más pobres de México, fue azotado por otro huracán en septiembre de 2024, agravando aún más la situación. 18 personas perdieron la vida. Acapulco quiere ahora aprender de los errores pasados para evitar futuros desastres. Pero yo creo que las cosas tienen que cambiar. Hay que ver las estrategias, tanto de prevención, pero para que no pase tanto desastre, yo creo que la población tiene que hacer lo suyo. Hemos construido donde no debemos, cuando es un peligro latente. La gente no ha medido las consecuencias de lo que puede pasar. El turismo en Acapulco, que representa una fuente importante de ingresos para la región, sufrió la peor parte del impacto de Otis. La ciudad espera ahora que finalmente llegue la calma después de la tormenta.
Un chelista robótico hizo su primera aparición con una orquesta sinfónica en la ciudad sueca de Malmö. Es la primera aparición conjunta de una orquesta y este tipo de máquina. El experimento fue bien recibido, tanto por el público como por la orquesta. Estos son los mejores músicos de Suecia. Y junto a ellos toca este robot, que parece cobrar vida con cada nota. Además de irradiar una abrumadora sensación de virtuosidad. Según el compositor Jakob Mølgaard, es incluso capaz de interpretar piezas imposibles para los humanos. Los brazos del robot tienen una estructura anatómica diferente a la del cuerpo y las manos humanas. Me hace percibir el violonchelo de otra manera. Permite tocar el instrumento de muchas formas, lo que antes ni me imaginaba por el condicionante de la anatomía humana. Hoy en día, los brazos robóticos no se usan únicamente en las cadenas de montaje, sino que tocan melodías lentas y sencillas que relajan, como esta, que fue escrita específicamente para esta presentación. Mølgaard explica que solo se trata de un experimento, que no busca sustituir a los músicos de carne y hueso. Algunos músicos me comentaron que la situación les asustaba. Y también hay gente en las redes sociales que lo cuestiona. Yo creo que es bueno cuestionar las cosas. Creo que todo el mundo puede cuestionarlo. Yo también lo hago. Mølgaard quiere enseñar al robot a tocar otros instrumentos, como el violín, pero por ahora organiza la primera presentación de su chelista robótico en Estados Unidos a finales de este año. Y antes de irnos, hablamos de una ocupación cada vez más popular entre los jóvenes de la generación Z, ser influencer en las redes sociales. Y ahora quien aspire a vivir de esta profesión puede hacer incluso una carrera universitaria en Irlanda. No se trata únicamente de aprender a hacer selfies. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Sureste aprenden a convertir sus ingresos monetarios, es decir, su presencia en Internet y los contenidos de sus plataformas en dinero. Por decirlo así, la ciencia de convertir los clics en dinero. Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com o nuestras redes sociales buscando DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.